y es Jesucristo. Y yo quiero que usted analice 12:2. A nosotros como iglesia se nos dice: puesto los ojos en Jesús, el dador y consumador de la fe. No solamente significa que lo miremos a Él para ser salvos, sino que lo miremos a Él como un ejemplo de imitación. Y nos muestra en qué es lo que pasó con Jesús, por qué razón, cuál es la causa por la cual debemos mirar a Jesús. Y dice: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz por una causa. Y la causa que está ahí es que dice que es por el gozo puesto delante de Él. Cristo sufre la cruz y, llamémoslo, la soporta, la sobrelleva, la aguanta por el gozo puesto delante de Él. Es decir, Él tenía una visión adelante, y esa visión fue la que lo hizo aguantar la prueba, el oprobio, el sufrimiento. Después dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy yo quiero hablarles acerca de un método o de una fórmula, llamémosla así, que para mí es una regla de la vida, una máxima de la vida, porque la encuentro en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque lo he comprobado unas 2, 3, 4, al menos unas 5 veces he comprobado que después de estar abajo, caído, casi derrotado, con los brazos abajo, alzo los ojos al monte, alzo los ojos arriba, y después del quebrantamiento, después de la aflicción, después de la prueba, viene la gloria. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? Y hoy tú vas a recordar que el tema del día de hoy es gloria y quebrantamiento, o quebrantamiento y gloria. Y ese es el modelo de Jesús. Primero lo veo en el Antiguo Pacto, luego lo veo en el Nuevo Pacto, también lo veo en Cristo mismo. Lo he comprobado yo mismo, y todos los días lo veo en muchas personas. Lo veo. Por eso para mí se convirtió en una máxima. Este tema nace de, o confirma a Dios que lo hablara hoy desde el día martes, que me reuní con un amigo quien llevaba algunos meses de no hablar. Y después de hablar me di cuenta que estaba pasando, no en un bajo, porque uno cree que ya tocó fondo, sino en un bajo más bajo, y cada vez bajo más bajo, y está en una crisis difícil. Y hablando de eso, yo le recordaba esta ley de la vida y le decía: mira, yo lo he comprobado. O sea, para mí esto es algo inviolable. Es más, la Biblia lo confirma de esa manera. Y dice: antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. O sea, generalmente la gente que es muy altiva posteriormente pasa a ser humillada. Pero también he comprobado que si se humilla bajo la poderosa mano de Dios, eso dice la palabra en 1 de Pedro, que si alguien se humilla bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué dice la Biblia? Él no se exaltará cuando fuere tiempo. Y hay gente a la cual Dios le permite que caiga al pozo, porque cuando estás dentro del pozo como José, ya no hay a dónde más mirar. Si tú estuvieras en un pozo, ¿a dónde mirarías, iglesia? No hay a dónde más mirar. No te pongas a mirar los ladrillos si estás en el pozo. No te pongas a contar las gotas de agua si estás en el pozo, porque está en el punto más bajo. Y lo único cuando está en el pozo que puedes hacer es levantar los ojos al cielo y decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ustedes saben ese texto, ¿cierto que sí? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay a dónde más mirar. Hay gente a veces que es tan dura. Perdónenme, hay gente que es tan terca que ni siquiera reconoce que son tercos. Es difícil hacer ver a un terco que es terco. Hay gente tan dura, tan difícil, que no entiende de otra manera. Hay dos formas de aprender, y en la Biblia están escritas las dos formas. La primera forma de aprender es con los errores propios. Uno aprende con los errores propios. Pero hay gente tan contumaz
que tropieza con la misma piedra, y vuelve la segunda y tropieza con la misma piedra, y vuelve la tercera y tropieza con la misma piedra. Y a veces uno como pastor le dice, otra vez, y va con la misma piedra. Pero hay una segunda forma de aprender también, y es más fácil. Es aprender de los errores de otro. Por eso está en la Biblia los errores de Pedro, están los de Judas. Por eso está en la Biblia Sansón. Por eso está en la Biblia Jonás. No para que los imitemos, sino para que aprendamos de los errores de ellos. Por eso está Caín. Por eso está Nimrod. Hay gente que Dios nos dejó para que aprendas de los errores de otros. Yo siempre lo he ejemplificado como el que quiere aprender a cortar cabello. Póngale lógica. Si usted quiere aprender a cortar cabello, también hay dos formas de aprender. La primera es que usted aprenda en su propia cabeza. Y usted se acomode y trate ahí de acomodarse la hojilla y mire a ver cómo hace. Pero la otra forma es aprender en la cabeza de otro. Le pregunto, ¿cuál cree usted que es mejor, más efectiva forma de aprender? ¿Cómo cree que es mejor? En la cabeza de otro. Usted debería aprender de los errores de otro. Porque papá, mamá y nuestros mayores nos dicen, hijo, yo se lo digo es para que no cometa los mismos errores que yo cometí. Y a uno se le dice, es para que usted no se meta por ahí, porque es que yo ya pasé por ahí. Pero a veces somos tercos. Déjeme vivir la vida, yo miro a ver, déjeme ser libre, déjeme cometer mis propios errores, dice la gente. Yo siempre digo, ¿dónde venderán errores baratos? Los míos me han costado muy caros. Y no quiero que usted cometa errores. Queremos evitar los errores. Pero hay gente difícil que a veces sus errores, sus malas decisiones los lleva al pozo, y es necesario que vayan al pozo, porque de otra forma, estando abajo, es que pueden entender. Ahora, hay algunos errores que son, o algunos sufrimientos que son consecuencia de nuestras malas decisiones, y hay otros que ni siquiera logramos entender por qué llegamos ahí, pero luego confiamos que solo el propósito divino nos hizo pasar por esta estación de sufrimiento para que podamos llegar a la gloria. Porque les digo claramente, sin quebrantamiento no hay gloria. Sin Calvario no hay Pentecostés. José pasó del pozo al trono. David pasó de la cueva al trono. Daniel pasó del foso de los leones a ser un hombre honorable. Incluso la Biblia llamaba a Dios, a nuestro Dios, el Dios de Daniel. Y ellos en el pueblo lo conocían, era como el Dios de Daniel. Job pasó por el sufrimiento y luego tuvo una doble porción de todas las cosas. Moisés pasó por el desierto para luego ser usado por Dios. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros no vamos a pasar por ahí. ¿Por qué nosotros queremos evitar pasar por ahí cuando sabemos que es necesario también entrar a un lugar llamado Getsemaní? Y les voy a explicar de qué se trata. Encontramos en la Biblia que el aceite viene del olivo, y que el aceite de olivo viene de las aceitunas. Si usted ha probado aceitunas, es algo que parece insignificante, sin valor. A veces los echan en los tamales. Hay gente que no le gusta. A veces los echan en algunas bebidas, son verdes. Y a veces tienen un sabor para algunos ácido, para otros amargo. Puede que guste o puede que no guste. Pero en la aceituna, generalmente el proceso que hay que hacer es que la aceituna hay que machacarla. Se tiene que machacar. Y se machaca y se tritura. Queda como una masa. Y luego se pone en unos anillos. Y luego de esos anillos, la aceituna, que es puesta en esos anillos que queda como una masa, pasa por una prensa que se llama la prensa del aceite. Y en la prensa del aceite, luego de que fue triturada, machacada y fue puesta en los anillos, ella es prensada, aplastada, al punto que de ahí sale
el aceite que tanto nos gusta. De hecho, casualmente yo tengo aquí hoy, que es aceite de oliva. Este viene de la aceituna después de ser machacada, triturada y pasada por la prensa. Resulta que en la Biblia el nombre de Getsemaní, que usted ve ahí, viene del hebreo Gatsemanín, que significa prensa del aceite. Y Jesús fue pasado por la prensa del aceite. Esa noche Jesús experimentó una sensación que en la Biblia no aparece escrita en otras personas. Dice que Jesús esa noche, la noche que iba a ser entregado, después de partir el pan y beber el vino con sus discípulos, lo llamó al monte a orar. Y él subió al monte de Getsemaní, llamado también la prensa del aceite, que era donde exprimían los olivos. Y Jesús fue llevado allá, y después de ser llevado allá, él oró, y dice que su alma estuvo en angustia hasta la muerte. Y ahí fue donde él oró y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Su oración fue repetitiva y estuvo: Señor, quita la aflicción, si es posible, pase de mí esta aflicción. Pero también él se rendía y decía: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que su sudor se hizo tan fuerte y su sufrimiento se hizo tan fuerte que sus poros se abrieron y empezó a transpirar. En vez de sudor, empezó a transpirar. ¿Alguien ha leído qué transpiraba? Era sangre. Era una aflicción muy grande. Era un sufrimiento muy grande. A Jesús es llamado en Isaías el varón experimentado en quebrantos. Él tiene un doctorado en dolores, en quebranto, en sufrimiento. Jesús fue pasado por la prensa del aceite. Jesús fue humillado, Jesús fue escupido. Jesús fue burlado por la gente. Sarcásticamente le pusieron ahí en los letreros, en un sarcasmo arriba cuando lo mataran: INRI, que en latín era Jesús Nazareno, Rey Judíos, haciendo una burla de su identidad. Quitaron sus ropas porque decían: son ropas reales. Le pusieron a él corona de espinas en la frente, burlándose de él. Era una burla. Le escupieron. ¿Quién puede aguantarse que le escupan? Ni siquiera le dieron agua. Al final exclamó: tengo sed. Y ni siquiera allí le dieron agua. Usted debe recordar el sufrimiento de Jesús. Y ese sufrimiento, llamado la prensa del aceite, simboliza también el sufrimiento que muchos de nosotros podemos llegar a tener. Y ahí es donde la Biblia nos dice: pongan los ojos en Jesús, el cual, dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús, por causa de lo que tenía al frente, él despreció lo que estaba viviendo o lo que iba a vivir después de Getsemaní. Y ahí apenas él terminó esa oración, vinieron, lo agarraron, lo apresaron, lo entregaron con un beso y empieza todo su sufrimiento y toda su pasión. Entonces yo empiezo a ver la vida de Jesús y digo: wow, Jesús estuvo en un punto de oscuridad, estuvo en un punto de tinieblas. Recitó él aquel salmo en el cual él decía: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era la sensación que tuvo David precisamente cuando recitaba ese salmo. Porque era la noche más oscura, era el momento más oscuro, era el sufrimiento más grande que había tenido. Ahora el Señor nos dice, o el apóstol aquí nos dice, el escritor a los Hebreos: miren a Jesús, aprendan de él, porque hay cosas que debemos aprender acerca de el sufrimiento de los hombres de Dios. Pero no fueron hombres que se quedaron ahí. Miren a Jesús, que él no se quedó muerto, no se quedó humillado, no se quedó colgado, no se quedó postrado para siempre, no se quedó pisoteado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros miremos, que nosotros no estamos llamados a quedarnos tampoco abajo, pisoteados, humillados, por debajeados. Que el Señor nos va a levantar también en gloria. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y que debemos aprender de eso hoy, para que te llenes de esperanza, para que tengas claridad en medio de tu proceso,
para que recibas fuerza de parte de Dios para seguir adelante, para que aprendas de los errores que puedes estar cometiendo y puedas salir de ese círculo, de ese ciclo de vivir mal. De José, ¿qué aprendemos? Vamos a ver varios hombres de Dios que pasaron del pozo al trono. José fue ese hombre. En el Salmo 103, versículo 1 al 5, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus culpas o todas tus fallas, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Hay 5 beneficios en ese versículo, o en esos versículos que le leí, Salmo 103 del 1 al 5. Y en esos versículos aparece un punto en el versículo 4, donde hay 2 beneficios. Y a mí siempre que lo leo me lleva a esa José. Dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es lo primero. Ya que te saque y te deje así sea tirado en el borde, gloria a Dios por eso. Pero Él no te deja tirado en el borde. Dice la Biblia que Él rescata del hoyo tu vida. ¿Y luego qué hace? Otra vez, iglesia, Él rescata del hoyo tu vida. ¿Y luego qué hace? Te corona de favores y misericordia. José pasó del pozo a ser esclavo, de ser esclavo a estar preso. Cayó al bajo y después al bajo más bajo y después al bajo más bajo, y después de ser olvidado. Es el cambio de vida quizá más impresionante, es el salto más alto en la Biblia, de estar abajo, siendo olvidado, pudriéndose en una cárcel un día, al estar al mismo día, pero ya en la tarde o en la noche, siendo paseado y reconocido por todo Egipto como el gobernador de esa nación, como el gobernador de ese imperio. Y eso es lo que hace el Señor. Primero, rescata del hoyo tu vida, y luego te corona de favores y misericordia. ¿Qué aprendemos de José? Que el pozo no es el destino. No estamos llamados para permanecer en el pozo. Que el pozo es parte del entrenamiento. Que Dios a veces usa a personas, usa situaciones que te llenen para llevarte a donde Dios te prometió. Porque no había otra forma en que José fuera a Egipto. Porque no había otra forma en que José se conociera con el faraón. Porque no había otra forma en que José saltara a ser gobernador. Y Dios usó a esas personas que lo hirieron, que eran sus propios hermanos. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor? Del quebrantamiento a la gloria. También hay traición. Los que hayan sido traicionados, los que hayan sido heridos por la espalda, los que hayan sido blasfemados, vituperados. No voy a decir nombre ni vaya a pensar que sé muchas cosas, pero a veces la misma familia, tú puedes decir, y tú dices: wow, no esperaba esto. Eso hace parte de quebrantamiento. Que la misma familia se levante en contra. Que la misma familia difame, alarme, hable a tus espaldas, amistades, amigos. ¿Quién lo hizo con José? Sus hermanos. ¿Quién lo hizo con Jesús? Judas. Y dijo, dice la Biblia, era profético en Salmos, decía: de los que sentaban conmigo a mi lado. Decía: de los que metían su mano conmigo en mi plato. O sea, Judas tenía un nivel de confianza, de intimidad con Jesús. Había una intimidad. Al punto que, piénselo bien, yo estoy comiendo. Para mí, los que pueden meter la mano en mi plato mientras yo estoy comiendo y agarran así sin permiso y se comen lo mío, cuando mucho, mis hijos y mi esposa. ¿Quién se atrevería? No se vaya a atrever. ¿Quién mete la mano en el plato? Pero Jesús dijo: de los que metieron la mano en mi plato, decía, el que metía la mano en mi plato, ese fue Judas. Y ese fue el que lo traicionó. Y eso hace parte del quebrantamiento. La traición de los más allegados, de quien menos lo espera, puede llegar como una puñalada trasera. Y los usa eso
para que después la gloria de Dios venga sobre tu vida. A Abraham le pasó con Lot. Y mira, Jesús, de todos sus 12 discípulos, él decía, dice la Biblia, wow, esto lo aprendí esta semana o lo escuché esta semana. Decía, él escogió 12 para que pasaran tiempo con él. No decía para que fueran a sanar enfermos, para que fueran a predicar la palabra. No, textualmente dice, él escogió a 12 para que pasaran tiempo con él. Él lo que quería era que pasaran tiempo con él, para que compartieran con él. Y de los 12 no se sabe quién era el secretario, el vicepresidente de la asamblea. Había solo un cargo nada más, uno nada más. Adivine quién era o qué cargo era el que había entre los 12 de Jesús. Solo un cargo. ¿Cuál era el cargo, iglesia? Tesorero. Alguien de confiar. No le vaya a dejar su plata a cualquiera. En una empresa, una persona con la que tú confías. En lo que hacemos, alguien en quien tú confías. Y ese tesorero de Jesús, el único que tenía cargo, fue el que lo traicionó, el que metió su puñalada. Dios usa a los que te hieren a ti para llevarlos a donde Él lo prometió. Pero me gusta mucho lo que dice David. Pasemos a lo que de David aprendemos en el Salmo 23. Él dice, a mí me encanta el Salmo 23 cuando dice, aderezas mesa delante de mí. Usted que lo ha leído, ¿en presencia de quién? Ellos verán lo que Dios está haciendo contigo. Ellos verán lo que Dios va a hacer contigo. Ellos tendrán que aguantarse, que morderse la lengua. Algunos cuando la muerdan se envenenarán, pero ellos tendrán que ver que Dios está contigo. Ellos tendrán que ver que hay injusticia en lo que hicieron, porque Dios honra a los que lo honran, iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Él honra, Él levanta, Él no es injusto, Él es fiel, Él es justo. De José aprendemos entonces que el Dios que nosotros tenemos en un mismo día nos puede sacar del pozo de la desesperación, hacernos sentar con príncipes en lugares de honra, de gloria. Tu situación puede parecer difícil, tu atención puede parecer que no hay salida, puede que estés en el pozo y ni siquiera hayas mirado arriba. Pero tú tienes que irte de aquí convencido que nuestro Dios es poderoso para cambiar toda tu situación en un abrir y cerrar de ojos, así nada más. Escuchaba de un hombre que predicaba en Igleco y decía, creo que debían $10 millones de un lote o de una propiedad en Estados Unidos. Y la proyección a pagarla era como a 20 años. Y ya no sabían cómo pagar las mensualidades. Y ellos oraban, pero en un solo día llegó una persona y en menos de 5 minutos entró a donde estaba el pastor Joel Simmons y le dijo, ¿cuánto es lo que debe? Y le dijo, como $10 millones. Giró el cheque y le dijo, mire, y él dijo, en menos de 5 minutos la situación cambió. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo, iglesia? Pero en serio, ¿cuántos creen que Dios puede hacerlo, iglesia? Aleluya. Él lo hizo con José en un día. El tiempo más productivo de tu vida es el tiempo de oración. Tienes que dejarlo para último y tienes que darle más prioridad. Mi tiempo más productivo es en la presencia del Señor. Porque mire, hoy no se trata de trabajar más duro. Y esto es para todos los que sienten que trabajan duro. Hoy no se trata de trabajar más duro. Hoy se trata de trabajar mejor. Y la forma de trabajar mejor es con estrategia, siendo guiados por Dios. Y el Dios que tú tienes no es el Dios que quiere verte esclavo de un trabajo, haciendo o tú trabajando para el dinero. Debes hacerlo diferente. Debes hacer es que el dinero trabaje para ti. Tienes que irte visualizando. El Dios que yo tengo no me quiere esclavo del afán y la ansiedad. No me quiere ver. Uno de los problemas que yo veo en la semilla, en donde el sembrador sale a sembrar, dijo, es que la semilla cae entre espinos, dijo Jesús. Pero los espinos son, dijo la Biblia, el afán y la ansiedad de este mundo en las riquezas. Textualmente así dice Mateo 13. El afán y la ansiedad.
Y hay gente que siempre digo, ¿qué está haciendo? Ocupado, pastor, ocupado, trabajando. ¿Y qué está haciendo? Trabajando, haciendo plata. Y ya usted sabe lo que sigue. Y los ve a ver uno y ni plata tiene. Llevado del trabajo, pero no hay, nunca hay. ¿Por qué? Porque hay un sistema que te quiere ver atrapado. Y tú tienes que irte visualizando en Dios a escapar de ese sistema. Voy a seguir rápidamente, pero solo te digo, Robert Kiyosaki le llamaba la carrera de la rata. Trabajar en un ciclo que no se acaba. En un ciclo que no se acaba. Dios quiere hacerte libre. Y lo más importante que tú debes saber es, Dios puede hacerte libre. Él quiere hacerte libre de eso. De David aprendemos que entre la promesa y el cumplimiento viene la prueba. A él lo ungieron aproximadamente a los 16 años y vino a gobernar la primera parte del primer reino. Vino a gobernarlo a los 30 años y a los 36 ya gobernaba Judá e Israel. 36, o sea 20 años en el cumplimiento de toda la promesa. 20 años de ¿qué? De esperar. Ayer tuvimos la clase o la charla de jóvenes y el tema era, ahí usted lo ve, ceder y esperar en él. Hay que ceder, dejar lo que él haga, porque a veces nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. David esperó 20 años hasta que toda la promesa se cumplió. Y debes saber que no todos resisten el proceso, pero solo los que resisten, esos son los que reinan. David también pasó, mire, por eso te digo, esto es una ley de la vida. De la cueva de Adulán, de ser confundido con un loco, de que su suegro lo quería matar, de que su familia no creía en él, de estar en una cueva con los endeudados, con los afligidos, con los que querían suicidar. De ahí Dios lo levantó también a ser el rey de Israel y a que de él, de su lomo, naciera Jesucristo. Por eso Jesús es el hijo de David. ¿De dónde lo sacó el Señor? De la cueva. Dios ama la improbabilidad. Dios trabaja con los improbables. Dios trabaja con la gente que dice, no, ya de aquí no me levanto, es difícil levantarme de aquí. Dios ama, porque dice la Biblia que Él escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar al mundo. Dijo que Él escogió de lo que no es para avergonzar a lo que sí es. Entonces no importa lo que tú estés pasando, Dios te puede levantar, como lo hizo con Job. De Job, ¿qué aprendemos? Que Dios permite procesos que no entendemos, pero que nos perfeccionan. Y él decía en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él sabía que era lo que Dios estaba haciendo, aunque no entendía el por qué. Pero él seguía confiando en la providencia. Y todo el mundo, venían sus amigos y le decían, Job, eso es que usted tiene pecado. Job, eso es que usted ha hecho algo malo. Y Job siempre defendía su integridad. Hasta la mujer vino a hablar mal con Job de Dios y le dijo, Job, maldice a Dios y muérete. Pero él seguía confiando. Me gusta como lo dice Job. Dijo, aunque él me matare, ¿qué dijo Job? En él yo esperaré, aunque él me matare. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y una vez dijo, que yo esté ya muerto y esté deshecha mi piel, dijo, Él me levantará del polvo. ¿Cuántos creen que su Redentor vive, iglesia? De pronto alguien se sienta. Yo he hablado con gente, porque a veces cuando la gente está en la cueva, algunos entran en un extremismo de víctimas, en un victimismo extremo. La última vez que hablé con uno, que fue este martes, me dijo, ¿usted conoce la vida de Job? Yo le dije, sí. Me dijo, así y peor. ¡Wow! Yo no lo vi leproso, pero ¿qué le pasó? Porque la gente a veces cae muy bajo. Pero créame, es difícil que alguien haya caído como Job cayó. Pero ¿sabe qué hizo Job? Mantuvo su integridad siempre. Mantuvo su firmeza delante del Señor. Nunca renegó contra Dios. Hay gente a veces que en la terapia le dicen, perdona a Dios. Escuche eso tan extraño.
Perdone a Dios, le dicen los psicólogos. Usted tiene que perdonar a Dios. Pero yo vengo a decirte, Dios no te debe nada a ti, ni tiene por qué pedirte perdón, porque Él es el dueño, Él es el alfarero y tú eres el barro. Y Él hace contigo como Él quiere. Lo que tú tienes que hacer no es renegar contra Él. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confiar en Él. Conozco amigos que han peleado contra Dios. Conozco amigos que se han ensañado contra Dios. Uno de ellos decía: ¿sabes que yo no dudo del poder de Dios? Decía mi amigo. No dudo del poder. Yo sé que Él puede levantarme. Pero él decía: yo dudo de su bondad. Porque si Él puede levantarme, ¿por qué no quiere levantarme? ¿Por qué no me levanta? Él puede, pero no quiere. Y renegaba contra Dios. Casi maldecía a Dios. Y ya tenía un problema personal con Dios. Hasta que las circunstancias lo llevaron a un bajo, después a un bajo más bajo, después de un bajo más bajo. Y luego hablando, él decía: ya no me salen las oraciones. Pero un día, ya no pudiendo hacer más, cuando ya no tenía dónde más mirar, cuando ya dije ya no tengo cómo mirar, él decía: yo me comunico con Dios por canciones, decía él. Entonces puso una canción. Yo siempre recuerdo la canción, hablo mucho de esa canción, la que se llama Te dejo ganar, de Jesús Adrián Romero. Y en esa de Te dejo ganar, dice la canción: vengo a tus pies a rendirme. Porque ya la persona intentó y quiso rebelarse contra Dios y se da cuenta. Yo le digo: mire, créame, en su manera no se puede. Dios a veces nos lleva hasta el punto del quebrantamiento, donde somos quebrados, donde somos partidos. Y a veces nosotros como cristianos creemos que ya nos hemos humillado y confiamos. Y es mentira, hay cosas que no hemos rendido a Dios. Hasta que nos lleva más abajo y cada vez más abajo. Dios quiere de nuestra vida una rendición. Jeremías lo dijo así. Él quiso resistir la palabra y dijo: no voy a predicar. Dijo: no predicaré, no voy a hablar, no voy a profetizar más. Y se enojó contra Dios. Como que le dijo: busca ese otro, mire a ver qué hace, conmigo no cuente, chao, le renuncio. Pero Dios trató con Jeremías al punto que después Jeremías se humilla, cede. Lo que estábamos orando, cede lo que estábamos hablando ayer. Y él dice: Señor, me sedujiste y me venciste. Dijo: más fuerte fuiste que yo. ¿Habrá alguien que pueda llegar a pelear contra Dios? ¿Habrá alguien que pueda llegar a decirle: Señor, no y punto? Hay uno que se llama Jonás. Ya usted lo conoce. Y le dijo: no voy, mire a ver qué hace. Y el Señor le pagó el primer submarino de la tierra. Lo metió en un pez muy grande. Y él dijo no y lo llevó. ¿Quién ganó? El Señor siempre gana. ¿Cuántos creen que el Señor siempre gana? Ríndase nada más. Hay gente ahí resistiendo, bravos, enojados. Un amigo, oiga, yo como que tengo amigos terribles. Un amigo decía: estoy bravo con Dios porque le oré, sana a mi abuela. Y mi abuela de 89 años se murió. Y yo le decía a mi amigo: eso es normal. No, pero él me la tenía que sanar. Y hoy te digo: Dios no te debe nada. Dios no te debe nada. Él es soberano. Pablo decía: yo soy esclavo de Cristo. El problema del humanismo en el evangelio es que te hacen creer que Dios te debe todo a ti. Y ahí de donde salen frases como: perdona a Dios. No hay que perdonar a Dios de nada. Más bien tú humíllate delante de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Dejar de pelear, de resistirte. Hay gente a la que Dios lo está llamando hace rato, pero ahí están endureciendo. Y yo tengo que decirle algo: Dios siempre gana. ¿Cuántos creen que Dios siempre gana? Ahí es una pelea, perdóneme la expresión, de tigre con burro amarrado. Nada que hacer, vas a perder. El Señor siempre gana. Amén. De Moisés, ¿qué aprendemos? Dios no te usa públicamente hasta formarte en lo secreto. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien en Egipto.
40 años descubriendo que no era nadie en el desierto, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegra. Y sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios hace con un don nadie. Moisés vivió 120 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 siendo usado por Dios para conducir al pueblo. ¿De qué aprendemos de Moisés? Que Dios quiere formarnos, pero primero tiene que ser en lo íntimo, en lo secreto. Y yo les digo, miren, no es solo una vez. Por eso les digo, yo predico esto no porque lo vea solo en la Biblia, es que yo lo he vivido y lo he visto en otros. Y les digo, esto es real. He llorado amargamente cuando digo, Señor, ya no puedo más, ya no pude más. Y lo he hecho más de una vez, en situaciones, en circunstancias difíciles, derrotado, derribado, diciéndole, Señor, te dejo ganar. Pensé que sabía cómo era, no sé. A veces abriendo el corazón, diciéndole, tengo miedo, me equivoqué, cometí errores, ayúdame, ayúdame, Señor. Y la Biblia dice que si alguien se humilla del quebrantamiento, si en el quebrantamiento nos humillamos delante de Dios, es lo que yo vengo a predicarte hoy. Después del quebrantamiento, iglesia, ¿qué es lo que viene? Viene la gloria de Dios, viene la mano de Dios a levantarte, viene la mano de Dios a ayudarte. Daniel pasó por el foso de los leones, Daniel pasó por el horno de fuego, y la presión del rey, de la gente, no pudo destruir a Daniel, sino que sacaron lo que estaba adentro de Daniel. Él también pasó del foso, pasó del horno a estar en lugares honrosos, a ser conocido nuestro Dios allá en Babilonia como el Dios de Daniel. Ahora, por último, Jesús. Ya con Jesús estoy terminando. Jesús dice, o la Biblia dice, pongan los ojos en Jesús, el dador y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, por lo que él tenía por delante, con el gozo puesto delante de él, lo que él visionó, dijo, él menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque él tenía una visión. Él tenía una visión. Él tenía unos ojos espirituales que miraban una gloria que estaba al frente. Y él decía, por causa de la gloria voy a menospreciar el oprobio. Por causa de lo que viene voy a superar esta prueba. Es como lo que la Biblia habla de las que van a dar a luz. Y las que van a dar a luz en el parto natural, dice la Biblia, que hay mucho sufrimiento en el momento del alumbramiento. Pero cuando se tiene el niño ya o la niña ya en los brazos, dice, se menosprecia el dolor. Pasa ese dolor. Y se menosprecia porque ya se tiene lo que tanto se esperó. Y eso es lo que Dios desea, que tú visiones esa promesa de Dios, que tú la agarres como si fuera un niño, que tú creas, que tú te sientas que estás embarazado de algo que Dios ha preparado para ti. Y que viene algo de Dios, pero que en medio también, antes del quebrantamiento, que es después del quebrantamiento, que es el dar a luz, viene la gloria, que es el niño en los brazos. Y tú tienes que soportarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Aguanta, soporta, como ahí la aceituna que es triturada y después prensada y sale el aceite, así como el fuego o el oro que prueba el fuego, o el oro sí que es probado por el fuego. Así tú debes soportar la prueba. Entonces en la vida es altos y bajos, montes y valles, hacen parte del proceso. Y lo único que tú tienes que hacer cuando pases por esos momentos es aguantar. No te enfoques entonces en el sufrimiento. ¿En qué tienes que enfocarte? En lo que dijo el apóstol Pablo, en el gozo puesto delante de nosotros. Entonces, cuando pases por la prueba, empieza a visionar en Dios lo que Dios tiene para ti más adelante. Recuerda, después del proceso viene la gloria. Después del valle viene la montaña. Después de la cruz viene la resurrección. Después de la tormenta, ¿qué viene? La calma. Después de las duras, ¿qué viene? Las maduras. Viene algo grande de Dios para ti. ¿Por qué? Porque has sido procesado.
Y la garantía de que eso suceda es que tú cumplas lo que dice la palabra en Primera de Pedro 5:6. Y Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Yo quiero que tú lo leas a la voz de 3, porque esa es nuestra gran conclusión de esta noche. Léelo en la pantalla a la voz de 3. Iglesia, a la 1, a las 2 y a las 3. Es de esperar, porque hay cansancio a veces, y por eso la Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, iglesia, si no desmayamos. Esto es para el que no desmaye. Pierde el que se rinde, pierde el que deja todo tirado. Pero cuando estés abajo, recuerda esta palabra: esto hace parte del proceso de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso cuando la vida te tire limones, hazte una limonada. Es decir, aprovecha la circunstancia que está pasando para humillarte delante de Dios, y vas a ver que de ahí Dios te saca, te levanta y te hace sentar en lugares honrosos. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso este mensaje es para los que están cansados. Este mensaje es para los que están frustrados. Este mensaje es para los que Dios está tratando. Es para los que ya han sido quebrantados o están siendo quebrantados. Es para los que están siendo procesados. Y deben saber que la hora más oscura es aproximadamente 2, 3 de la mañana. Pero usted debe saber que nadie dice 2, 3 de la noche. Usted nunca escucha que nadie dice 2, 3 de la noche. La otra vez llegamos tarde, pero muy tarde al conjunto, como a las 1 de la mañana estábamos entrando, y cuando entré escuché que la vigilante me dijo: buenos días. Yo dije: wow, buenos días. Es de noche, pero ya es la mañana. Por eso dice 1, 2 o 3 de la... Esa es la mañana. ¿Qué quiero decirte de parte del Señor? Aunque tú veas oscuro, aunque es la hora más oscura, ya Dios ha previsto que ahí viene tu mañana. Ya estás caminando en tu mañana. Ya estás caminando en el nuevo día. Solamente tienes que ceder y esperar en Él. Porque luego, cuando estés en las horas más oscuras, vas a ver cómo se vislumbra una alborada en la mañana. Y aún la noche más oscura, como decimos, todo pasa después de la noche. ¿Qué es lo que viene, iglesia? La mañana. Tienes que seguir esperando tu mañana. Y tienes que seguir caminando, creyendo: mi victoria ya está prevista. Camino mirando mi victoria. Camino con el gozo puesto delante de mí. Por eso debes menospreciar el oprobio. Por nada sueltes, por nada vuelvas atrás, por nada te derrotes, por nada te aflijas. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Confía en Él. Eso es todo lo que tienes que hacer. Empieza a confiar. Empieza a creer que Él tiene algo preparado para nosotros. Mira, horas oscuras es donde decimos: ya no hay nada que hacer. Acabó todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? En las horas más oscuras, sigue confiando en el Señor. Sigue creyendo en Dios. Sigue alzando tus ojos a los montes, porque de ahí viene tu socorro. Ponte de pie en esta hora, iglesia, y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores.